Bueno, bien. El domingo pasado estuvimos viendo el capítulo 2, avanzando en la serie de Juan, ¿no? El capítulo 2, y quedaba una partecita pendiente allí para poder pasar al capítulo 3, que es la que vamos a estar abordando y estudiando en esta tarde. Tres versículos con los que termina este capítulo que son fundamentales para nosotros poder entender lo que viene a continuación en el capítulo 3, que es el famoso encuentro entre Jesús y Nicodemo. El famoso encuentro entre Jesús y Nicodemo. Entender esos tres versículos anteriores es fundamental para entender lo que pasaba y lo que Jesús vendría y querría enseñarle, mostrarle a Nicodemo. Todo eso sucede, ustedes recuerdan, en la celebración de la Pascua, ¿no? Y por esa época dice el texto que muchos estaban creyendo en Dios, en Jesús. Muchos de las multitudes estaban creyendo en Jesús. El texto dice, no lo busque tan solo escúchelo. Dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, mire esto es curioso. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Curioso, ¿no? Siendo que Jesús querría precisamente eso, que todos al escucharlo creyeran. Y aquí hay una multitud creyendo en él y él no les creía. Y aquí es un término bien importante, no solamente en este texto, sino a lo largo del Evangelio, el término creer. Si usted va al griego, en el original, esos dos términos, tanto el que se refiere a la que la multitud creyó en él, como a que él no les creía, es el mismo término, tiene el mismo significado. Usted sabe que a veces, dependiendo de las circunstancias, se emplea a veces el mismo término escrito, pero tiene otro significado distinto en ese momento con la intención del autor. Pero en este caso es el mismo término con el que ellos creyeron en Jesús, pero con el mismo que Jesús no les creía a ellos. Creer, un término vital, fundamental para ellos, para que Jesús ver realmente la fe genuina de la gente, al conocerlos profundamente y a nosotros estar estudiando esta serie del Evangelio de Juan. Si usted mira allí nuestro texto lema, el texto que reúne y describe de una manera bien completa el propósito del Evangelio de Juan, menciona esto, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y en esa medida tengan vida en Él. Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Más adelante vamos a ver qué tiene que ver todo eso, estos versículos con esta historia de Nicodemo. Y quiero invitarlos entonces a que podamos abrir nuestras Biblias en el capítulo 3, que es el que estaremos estudiando esta tarde. Carlitos tiene allí atrás ya varias Biblias disponibles para quienes no tengan. Por favor, no se quede sin leer usted la Biblia ahí. No solamente la escuche, expóngase la palabra, lea la palabra. Es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Si alguien necesita Biblia, por favor, mantenga su mano en alto y nuestros anfitriones le harán llegar a su lugar. Vamos entonces a estar estudiando esta historia, este encuentro de Jesús con Nicodemo, famoso, ¿cierto? Conocido, ya de pronto muchos lo habremos leído en otras oportunidades, pero qué bueno siempre acercarnos a la palabra como la primera vez y dejarnos asombrar también por eso, ¿no? Siempre el Señor tiene algo nuevo por decirnos. Y vamos a acercarnos, ustedes tienen allí sus bosquejos, desde esta premisa para entender algunas de las cosas clave e importantes que Jesús le quiere enseñar y hacer ver a Nicodemo a través de este encuentro. Usted tiene sus bosquejos, si no tiene, también por favor levante su mano y le hacemos llegar uno a su silla. Usted ve allí la premisa inicial, creer en Jesús, pero, y es lo que vamos a ver a continuación a la luz de este texto, pero desde la perspectiva del reino de Dios. Vamos a estar cuestionándonos un poquito alrededor de este término tan importante, vital, fundamental en el Evangelio, que si usted se acerca en diferentes capítulos, Juan menciona de manera reiterativa, creer. De tal manera que usted y yo entendamos qué significa y qué implica creer y no caigamos en el error de que muchos manipulan, toman esa palabra a la ligera. Yo creo, sí, hoy en día todo el mundo cree, sí, pero ¿por qué creemos nosotros?
¿Por qué creemos? Y es lo que Jesús va a empezar a tratar y a trabajar con Nicodemo. Versículo 1 del capítulo 3 dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Se trata de Nicodemo, ¿no? Como lo decimos. Y el texto está mencionando varias cosas con respecto a este hombre para ponernos en contexto y de pronto ya empezar a entender, hallarle sentido a mucho de lo que empieza a hablar y conversar con Jesús, teniendo muy presente de quién se trataba, quién era Nicodemo. Usted ve allí en el texto, ¿qué dice? ¿Qué se menciona de Nicodemo? Que es un líder religioso, un fariseo destacado, ¿no? Principal, no cualquiera, era uno reconocido, ¿sí? Por su conocimiento, por su trayectoria, ¿sí? Tal vez por su vestimenta también, era un líder fariseo reconocido, destacado. Miembro del Sanedrín, entonces podríamos entender, el ente gubernamental más importante en ese entonces en Palestina, ¿no? Principal entre los judíos, muy respetado, reconocido por su posición y por el conocimiento amplio de la ley que debía tener este hombre. Pero qué curioso, mire, que dice que este hombre, siendo quien es, toma la decisión de ir a buscar a Jesús. ¿Qué representaba Jesús para los fariseos? ¿Cierto? ¿Qué representaba? Y no siendo solamente un fariseo, sino de los, mejor dicho, y va y busca a Jesús. Algunos dicen que por esa razón sale de noche, para que de pronto evitar ahí que no lo vayan a ver, porque podría poner en tela de juicio la reputación que tenía frente a los judíos, ¿no? Bajo perfil, exacto. Irse bajito, pero en él había un interés. Este hombre seguramente también había visto y sabido de los milagros que Jesús venía haciendo, por los cuales muchos, como dicen en los versículos anteriores finalizando el capítulo 2, muchos estaban creyendo en él. ¿Sí se da cuenta? Cuando dice, muchos estaban creyendo en su nombre al ver las señales que hacía. Y entonces uno entiende ahí, cuando dice que Jesús conocía muy bien el interior del ser humano, ahí no haya razón y sentido en el que no les creía. ¿Por qué estaban creyendo? ¿Por qué estaban creyendo? Por las señales que hacía. Y si bien es cierto las señales, el propósito de las señales era para señalarlo, para decir, Él es el Hijo de Dios, no era para confiar en las señales, dejarse deslumbrar por las señales, sino para decir, Él es. Pero estas personas estaban creyendo en Él por las señales. Y Jesús no se fía de eso, no confía en eso. Nicodemo viene a ser un ejemplo. Podríamos pensar, después de terminar el capítulo 2 de esa manera, Nicodemo viene a ser como un ejemplo, una ilustración de eso que está sucediendo, de eso que Jesús está viendo en el corazón, en el interior del ser humano. De tal manera que él se acerca a Jesús, va y lo busca, se acerca y le menciona lo siguiente, y no se esperaba seguramente la respuesta de Jesús. Le dice en el versículo 2, Rabí, mire cómo se dirige a Jesús, Rabí. Le dijo, sabemos que eres maestro, un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nadie podría hacer las señales. Fíjense, nuevamente, ¿en qué se estaba fijando Nicodemo? ¿En qué estaba basando su argumento para reconocer en Jesús un enviado de Dios? Las señales, lo visible. Si ustedes se ponen a pensar y a ver, la cultura de los judíos era muy así. Ellos necesitaban ver para creer, ver para validar, ver para testificar. Eso de las cosas no visibles pero reales no se puede, ¿sí? Incluso también tomaban las cosas literalmente. Más adelante, frente a lo que Jesús empieza a decirle, vamos a ver el poco entendimiento que tenía, o el poco entendimiento no, la perspectiva distinta desde la cual Nicodemo estaba pretendiendo entender a Jesús, acercándose a Jesús con una perspectiva incorrecta. Y ese es nuestro primer punto. Esa perspectiva incorrecta con la cual Nicodemo se estaba acercando a Jesús, y que Jesús quiere empezar a trabajar para transformar, para cambiar. ¿Qué idea tenía Nicodemo de Jesús? ¿Qué nos deja ver el texto? ¿Cómo lo veía él? ¿Con qué perspectiva lo estaba viendo a él?
un maestro, un rabí, ¿cierto? Un maestro, dice una versión. O sea, por decirlo así, un maestro, uno de tantos. Enviado por Dios, sí, ¿por qué? Pues porque hace señales, ¿sí? Y por eso sabemos que eres enviado de parte de Dios. Pero desconocía el hecho de que estaba frente a nadie más y nada menos que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y le dice, un maestro. Sabemos que eres un maestro enviado por de parte de Dios. A pesar de todo el conocimiento que él tenía, no lo reconocía. No reconocía delante de quién estaba. Porque estaba fijando precisamente entonces en las señales, en lo que él podía hacer, en que fuera un hacedor de milagros, mas no en quién era él. Una perspectiva incorrecta tenía este hombre de Jesús por estar enfocado en su conocimiento, arraigado a su conocimiento y su intelecto, y eso lo tenía cegado de ver quién era. Qué bueno nosotros pensar entonces también desde qué perspectiva estamos viendo a Jesús. ¿Con qué perspectiva nos estamos acercando a Jesús? Y en ese sentido, ¿cuáles son nuestras expectativas? Dependiendo de la perspectiva desde la cual queramos ver a Jesús, entender a Jesús, conocer a Jesús, también dependen de nuestras expectativas. Y se van a ver reflejadas esas expectativas. Si es desde una perspectiva terrenal, acá, ¿cuál sería nuestra expectativa? ¿Cuál podría llegar a ser nuestra expectativa de Jesús? Y qué bueno pensar en nuestra vida individual, personal. Expectativas falsas de quién es Él, que nos va a sanar. Y entonces de pronto que nos va pensando en esta frase de salud, dinero y amor. Y en esas áreas que son las que son cruciales para el ser humano, entonces en la salud, dame salud. Si estoy en enfermedad, sáname. Tú tienes que sanarme. Si tú eres el Hijo de Dios, tú tienes que sanarme. Si eres el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que todo lo puede y para quien nada es imposible, tienes que darme trabajo, proveer mis necesidades. Si conoces bien lo que hay en lo profundo de mi corazón, debes saber la aflicción que tengo por no encontrar la persona con la cual quiero compartir el resto de mi vida. Provéela, Señor. Sabes muy bien lo que yo he hecho en la iglesia, lo que me he esforzado por servir, por hacer, retribúyeme eso en bendiciones. ¿Cuántas otras cosas? Pensar que no es que esté incorrecto, Él puede hacer. Si tú le pides por sanidad, Él lo puede hacer, claro. De acuerdo a su voluntad lo puede hacer. Si quiere proveerte, que claramente nosotros como sus hijos, nuestro Padre, ¿cómo no va a estar interesado en nuestras necesidades y suplirlas en manera abundante? ¿Cierto? Él lo puede hacer. Pero ¿qué cuando tú y yo estamos en busca de eso? Y nuestra perspectiva entonces de Jesús se va tornando y se va estableciendo es con base en eso, en lo que Él nos puede dar, en lo que te puede dar, a lo que tú necesitas o lo que quieres. Si esa es la perspectiva en la que se convierte nuestra perspectiva al ver a Jesús, valga la pena la redundancia, déjame decirte que es una perspectiva totalmente equivocada. Porque estamos entonces buscando, como muchos buscan a Jesús, por interés, por lo que Él nos pueda dar. Que como digo, si bien es cierto, lo puede hacer, no es por esas cosas que Él quiere que lo sigamos, que lo buscamos, sino por quien Él es realmente. Estos hombres estaban fijando en las cosas que Él podía hacer. Y no era eso lo que Jesús quería que se fijaran en Él y por lo cual creyeran en Él. Y es lo que Jesús quiere seguir tratando con Nicodemo en este encuentro que Él tiene en la noche con este hombre. Y en el versículo 3 entonces, no sé cuál sería la expectativa de Nicodemo al escuchar, al ir a buscarlo y decirle esto, pero mire cómo le responde Jesús. Le dice, de veras te aseguro, después de que le dice, sabemos que tú eres un maestro enviado por Dios, porque haces las señales que haces, sabemos que tú eres un maestro. ¿Qué esperaría Nicodemo, no? Y Jesús le dice, versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué cree usted que pensaría Nicodemo frente a esa respuesta? Yo creo que se quedó como, ¿qué? ¿Cómo así? Pues yo no le estoy hablando de eso, ¿de qué me está hablando?
¿Cómo así que no, yo le estoy dando otra cosa? Pero qué bueno es entender nuevamente cuando Jesús dice, pero es que Jesús conoce muy bien el interior del ser humano, que nadie más puede conocer, ni siquiera el mismo ser humano. Cuando se refiere al corazón en la palabra, nuestro corazón como engañoso, ¿quién lo puede escudriñar y quién puede saber lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, sino solamente Él? Y entonces, claro está, Nicodemo se lleva la sorpresa. Seguramente, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que me está diciendo? Jesús sabía la perspectiva desde la cual Nicodemo lo estaba viendo. Y continúa entonces Nicodemo en el versículo 4 preguntando, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Cómo así que debo nacer de nuevo? ¿Acaso puede estar por segunda vez en el vientre de se puede estar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? No entendía. Nuevamente, ¿cuál es la perspectiva con la cual él pretendía entender lo que Jesús le estaba diciendo? Terrenal, nunca espiritual, que era lo que Jesús quería mostrarle, la realidad espiritual que él debía entender del nuevo nacimiento, que es el tema crucial acá, importante. Y si nos acercamos entonces al segundo punto, vamos a ver lo que implica creer. Se tiene allí en sus bosquejos, que lo que implica creer no es solamente decirlo con palabras, ¿sí? Lo que implica creer es nacer de nuevo. Es lo que Jesús le quiere decir acá. Lo que implica creer es nacer de nuevo. Más adelante continúa diciendo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente, primero le dice, no puede ver el reino de Dios, y después dice, no podrá entrar en el reino de Dios quien no haya nacido de nuevo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Eso es algo que no te compete a ti. Eso es algo que solamente es por obra del Espíritu Santo. Es algo que tú no puedes entender. Es algo que solamente es posible por la obra de Dios, del Espíritu Santo de Dios. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen en el Espíritu. En otras palabras está diciendo, no te preocupes por eso. Mire la ilustración que le está poniendo acá. Está tratando de explicarle este tema con respecto al ejemplo del viento, ¿cierto? Y le está diciendo, pero así como tú no te pones a explicarte de dónde viene ni para dónde va el viento, pues no te pongas a explicar cómo es que el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a una persona. Pero lo que sí es cierto y real es el efecto que causa, que genera el Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y entonces pone el ejemplo como el viento, ¿no? Tú no puedes ver el viento. ¿Alguien puede ver el viento? Nadie puede ver el viento, ¿cierto? Pero uno sí puede ver el efecto del viento. Entonces ver los árboles moverse, las ramas moverse, el pelo moverse, para algunos es más fácil que para otros verlo. Pero si no se puede ver, sí sabemos que es real. Pero aquí lo que está haciendo es, no te preocupes por pensar de dónde viene ni para dónde va. Es imposible, imposible. Pero más bien, fíjate en los efectos. No te fijes en cómo es que el Espíritu transforma, hace nueva a una persona. Más bien, fíjate en los efectos, porque sí hay evidencias de eso. Nicodemo, entonces, como les decía ahorita, toma todo literalmente, ¿no? Debes nacer de nuevo. Pero ¿cómo es que uno puede volver al seno de la madre y volver a nacer? ¿Cómo es eso de nacer de agua y del Espíritu? Que es lo que Jesús le está diciendo, ¿no? Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. En el Antiguo Testamento se recuerda que cuando se mencionaba el agua en conjunto con el Espíritu, se simbolizaba la purificación y la limpieza del espíritu de la persona, ¿cierto? Del creyente. Y por tanto, algo que solamente podía ser Dios. Solamente podía ser Dios, le competía y le correspondía solamente a Dios. El versículo 6 dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo.
nace del Espíritu Santo. Y ahí es donde viene a explicarle con el viento para darle a entender e ilustrarle un poco más la idea del obrar del Espíritu Santo para que no se enfoque en lo que no se debe enfocar. No entienda, no pretenda entender lo que no va a entender. ¿Cómo es que una persona puede ser transformada por el Espíritu Santo y así nacer de nuevo? Tremendo este Jesús que muestra Juan. Un Jesús que no solamente en este pasaje con Nicodemo, sino a lo largo del Evangelio, confronta. Si recuerda, hay varios episodios en los que Jesús, si bien es cierto, busca y desea su anhelo, desea que los demás crean al escucharlo. Él no rechaza el hecho de que otros crean, pero sí confronta, cuestiona. Aquí con Nicodemo no es la excepción, pero en otros episodios, se recuerda, por ejemplo, cuando en el capítulo 1, los discípulos de Juan, cuando los siguen, Jesús se voltea y les dice: ¿qué buscan? ¿Por qué me buscan? ¿Cierto? A Natanael más adelante, cuando Natanael dice ya lo identifica como el Hijo de Dios y dice: has creído por las cosas que has visto, pero hay muchas cosas más grandes que vas a ver que esta. A Pedro, cuando Pedro le dice dar su vida por el Maestro, pero Jesús le dice: antes de que él cante el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Se da cuenta? No rechaza, en su infinita misericordia no rechaza, pero cuestiona. ¿Tú crees? ¿Por qué crees? ¿Me buscas? ¿Por qué me buscas? ¿Me sigues? ¿Me quieres seguir? ¿Por qué me quieres seguir? De tal manera que no fuera producto de la emoción, sino con una convicción verdadera de quién era Él, una perspectiva clara de quién era Jesús, y por tanto lo sigo, lo busco y creo en Él, en quién es Él, no en las cosas que hace. Creo en quién es Él, quién Él es, perdón. Entonces también a Nicodemo lo cuestiona, ¿no? Al ser un tema espiritual no puedes entenderlo desde la perspectiva terrenal que tú tienes, con base en el conocimiento y el intelecto que tú crees tener. Qué bueno preguntarnos nosotros en 2 sentidos. Usted puede decir hoy que usted ha nacido de nuevo. Con base en todo esto que Jesús le está mostrando y tratando de revelar a Nicodemo, usted podría decir hoy: ¿usted ha nacido de nuevo? Usted ha visto que desde el momento en que usted creyó, escuchó, como dice la palabra, creyó y confesó, fue nacido de nuevo. Usted ha visto cómo el obrar del Espíritu Santo en ese proceso que en todo se da en un tiempo diferente. Usted ha visto cómo el obrar del Espíritu Santo se ha hecho manifiesto en su vida después de que creyó y nació de nuevo. Nuestra vida debe ser evidencia de eso. De tal manera que si usted y yo decimos creemos y hemos nacido de nuevo en Cristo, nuestra vida debe dar evidencia de eso. De que claramente, como decimos ahorita en el ejemplo del viento, no sabemos cómo. Yo no sé cómo es que antes yo y ahora el Señor ha hecho de mí. No sé cómo, pero lo ha hecho. Lo veo y otros lo ven también. Y si por otro lado tú ya eres creyente, creíste, naciste de nuevo en ese mismo hecho, hoy, ¿cómo puedes ver y evaluar la perspectiva con la que hoy en día ves a Jesús? Porque si es un proceso del obrar del Espíritu, después de ese momento en el que creemos, nacemos de nuevo, ahora se da un proceso en el que el Espíritu empieza a transformar, a trabajar nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra vida, para poner en nuestra mente y nuestro corazón la perspectiva correcta de Jesús. ¿Cómo lo ves tú hoy? ¿Cuál es esa perspectiva con la que tú ves a Cristo hoy? Como mencionamos de pronto arriba, con expectativas falsas tal vez, esperando que Él haga y te dé, o sencillamente buscarlo, creer en Él y seguirlo por quien Él es. Jesús se quiere presentar a Nicodemo como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Y le está diciendo, tal vez tú, para que tú entiendas
de lo que te estoy hablando, debes nacer de nuevo. Tal vez no, debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Debes empezar desde el comienzo. Debes dejar a un lado todo eso que tú consideras que es lo que te da la entrada al reino de Dios, tan esperado y anhelado reino de Dios, para dejarlo a un lado y empezar desde ceros. Nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús lo invita en este punto de su encuentro. Tú debes desaprender para aprender. Porque todo lo que tú crees que es y que sabes, no es. Debes bajar para poder subir de pronto. Me encanta esa ilustración. A veces para llegar a la cima, de pronto tenemos en cierto tramo del trayecto debemos bajar para poder continuar y seguir y subir y llegar hasta donde debemos llegar. Usted ha visto de pronto esas paredes para escalar, ¿cierto? Yo no he escalado, la verdad. Creo que no podría. Llegaría a la tercera y ¡ay! Pero el caso es que yo sí he visto muchas personas que lo hacen no de manera profesional, sino sencillamente como en cosas de atracciones y esas cosas. Y de pronto los chiquitos se suben, y empiezan a tratar de subir por un punto y se dan cuenta que por ahí no era. Porque ya no hay más puntos a donde cogerse y aquí me quedé. Y toca para poder subir, volver a bajar otra vez. Y por donde debe ser, subir, empezar a subir. ¿Cierto? ¿Quién sabe este hombre de Nicodemo en qué punto de la pared se encontraba? Y él veía que se encontraba, tal vez ya llegando a la cima. Y Jesús le está diciendo, regrésate. Tienes que empezar desde ceros. Porque lo que tú crees que es, no es. No es. Pensando en esto, ¿cómo es nuestro compromiso con el Señor? Pensando en hasta qué punto nos vemos de pronto. Yo no sé cuántos años llevas tú de cristiano. No necesariamente en esta iglesia, en otras iglesias también. Pero no, ¿cuántos años llevas de haber tomado ese paso de creer y haber nacido de nuevo? Si ya lo tomaste. Pero qué importante es pensar en cómo Jesús a este hombre está confrontando con eso. ¿Cómo te ves tú? ¿Será que de pronto debes comenzar de nuevo? ¿Has enfocado y le has dado validez a tu cristianismo en las cosas equivocadas, bajo una perspectiva equivocada? ¿Me has intentado conocer desde una perspectiva equivocada? Entonces debes nacer de nuevo. Qué bueno que nos replanteemos eso. Y para quienes hemos ya creído en el Señor, hemos confesado con nuestra boca que Él es el Señor, hemos nacido de nuevo, entonces, qué bueno hoy entonces replantearnos. Y si en ese proceso, en ese caminar en el cual todos nos encontramos, quienes hemos conocido ya al Señor, pensar, ¿cuál es la perspectiva con la cual estoy viendo a Jesús hoy? Con la cual me estoy acercando y con la cual quiero conocer a Jesús. ¿Por quién Él es o por las cosas que Él puede hacer? ¿Cómo es tu compromiso como cristiano, como creyente en ese sentido? Si tu compromiso se traduce en términos de asistir fielmente a la iglesia los domingos. Yo creo que esto muchas veces lo hemos mencionado, pero creo que es tan cierto. Tendemos de pronto a pensar consciente o inconscientemente que mientras vaya todos los domingos y no falla el grupo y vaya a todos los talleres y haya hecho todos los talleres y los cursos y demás, voy bien. Incluso mientras yo no fallo en mi tiempo devocional donde leo y oro todos los días. Pero si tú no dejas que eso obre en tu corazón, que Jesús obre en tu corazón a través de eso, tú puedes perfectamente ser religioso en esa medida, pero vivir una vida paralela a los propósitos de Dios. Si tú no te has dejado transformar por el Señor a través de su palabra y la oración, sino lo has tomado como sencillamente parte de la metodología del cristiano, de la mecánica del cristiano. Nicodemo seguramente pensaba que ya tenía su entrada garantizada, porque era amplio conocedor de la ley. Y Jesús le dice, no es por ahí.
No es eso, no es por ahí. Entonces entendemos que Jesús le quiere decir, creer implica conversión. Creer no es solamente decirlo. Hoy en día, como decíamos ahorita, todo el mundo dice creer. Todo el mundo cree. Pero creer tiene sus implicaciones y sus evidencias. Conversión del corazón. Transformación. Una vida que fue y ya no es. Por la obra del Espíritu Santo de Dios. Yo me pongo a pensar a veces, ¿qué te pasaría o qué me pasaría también si tuviéramos un pequeño encuentro así como el que tuvo Nicodemo con Jesús? Yo creo que muchas veces nos hemos preguntado, y nos ha pasado a todos yo creo, que decimos, ¿y si yo me encontrara con Jesús? Yo le preguntaría esto. Yo le diría esto, y esto, y esto, y esto, ¿cierto? Nos ha pasado, yo creo. Yo creo que nunca Nicodemo se imaginó que Jesús fuera a salirle con esto. Con algo que él quedó... Después de semejante cumplido que le dice, ¿cómo me responde así? ¿Sí? ¿Qué nos respondería a nosotros? ¿Qué nos responde a nosotros? Cuando de pronto, dependiendo de la falsa expectativa que tenemos, de la equivocada perspectiva que podamos llegar a tener, llegar a demandar, pedir o esperar cosas que Jesús diga, no has entendido. No has entendido. ¿Quién soy yo? Qué bueno, preguntémonos no con temor de ¿qué me puede decir? No, sino con misericordia al Señor, así como lo quería hacer con Nicodemo, enseñarle. Pero qué importante que cada uno de nosotros tomemos también la iniciativa de saber si estamos con la perspectiva correcta de quién es Jesús. Después de haberle explicado en que para conocer a Jesús desde una perspectiva correcta era necesario que naciera de nuevo, Nicodemo seguía sin entender el nombre, seguía sin entender. Y entonces a partir del versículo 9 le dice, después de que le explica todo esto del viento, el obrar del Espíritu Santo, como el viento, ilustración, tomando como el viento como ilustración, dice, Nicodemo replicó y le pregunta, ¿cómo es posible que esto suceda? No entiendo todavía, ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús mira cómo le responde, dice, tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Tú que tienes un amplio conocimiento de esto y no sabes estas cosas, no sabes de lo que te estoy hablando. Y más adelante le dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nicodemo no entendía, no estaba en la misma perspectiva que Jesús le quería presentar. Lo quería entender desde su entendimiento y su conocimiento y su intelecto. Pero era precisamente lo que Jesús quería confrontar en él. ¿Cómo quería acercarse a Jesús? Basado en su entendimiento, en su conocimiento. ¿Eres maestro de la ley? ¿No sabes estas cosas? Pero ahora viene el clímax de este encuentro, y es cuando Jesús, después de explicarle, viene a revelarse a él. Diciéndole, como usted encuentra en sus bosquejos, yo no soy un maestro, yo no soy un rabí como tú me ves, yo soy el Hijo de Dios. Versículo 13, le dice Jesús, nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Se está presentando a sí mismo. Jesús a sí mismo le está diciendo, yo no soy maestro como tú me ves, un maestro como tú me ves, yo no soy un rabí como tú me ves, yo soy aquel que ha subido al cielo y ha descendido de él, aquel que tiene toda la autoridad para enseñarte las cosas que te he enseñado y te he mostrado. Yo soy Dios mismo hecho hombre, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Jesús se revela a Nicodemo desde la perspectiva del reino. ¿Sí recuerdan cuando le dicen, si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios? Si tú no naces de nuevo en agua y espíritu, tú no podrás entrar en el reino de Dios. Para tener una clara perspectiva y correcta perspectiva de Jesús, debemos entenderlo a la luz del reino de Dios. Algo que trasciende en la eternidad, que no está acá.
Claro que cuando lo entendemos en estos términos, en esta dimensión, es que de pronto caemos en el hecho de buscarlo, seguirlo y creer en Él por las expectativas y las motivaciones equivocadas. Pero cuando lo entendemos desde la perspectiva del reino de Dios, aquello que trasciende para la eternidad, aquel en quien está todo el plan perfecto de Dios para la humanidad, para la salvación de la humanidad, tu perspectiva y mi perspectiva deben cambiar. Y ya no podemos acercarnos de la misma manera a Él. El texto dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No crean que es el que puede cambiarles, hacerles milagros y hacer señales y darles lo que ustedes esperan y quieren. No, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Ese es el propósito. Esa es la clara y correcta perspectiva con la que Él desea que tú y yo nos acerquemos y que quería entender, que Nicodemo entendiera también. No se sabe qué pasó con Nicodemo en este relato, ¿sí? A partir de cierto punto ya deja de entrar como en escena Nicodemo, sigue Jesús mencionando muchas cosas. Pero hay ciertos capítulos más adelante en el mismo evangelio que nos dejan ver, no dicen literalmente que Nicodemo creyó y nació de nuevo, no dice el texto eso, pero sí da indicios de cómo se dieron las circunstancias en las cuales él estuvo, que algo había sucedido, que algo ya estaba pasando, que ese encuentro con Jesús no fue en vano. En el capítulo 7 dice que Nicodemo cuestiona al Sanedrín cuando Jesús está allí casi a punto de ser condenado, y él dice ahí, recordemos siendo quien era, dice, esperen, pero no le van a dar la oportunidad de que hable y se defienda antes de ser condenado, siendo este hombre quien era, enfrentándose al Sanedrín, ¿no? Y más adelante en el capítulo 19 dice que cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo a Pilato, el cuerpo de Jesús a Pilato, dice el texto que Nicodemo, el hombre que buscó a Jesús en la noche, lo acompañó y llevó ungüento, 33 kilos, dice el texto. ¿Se recuerda el texto en el que la mujer derrama uno sobre los pies de Jesús? Y ella le dice, pero ¿cómo haces eso? Eso es costosísimo. Dicen que uno de esos equivalía a un salario de esa época. Y este hombre está llevando 33 kilos. ¿Cuánto podía valer eso? Y un dato curioso, ya no lo está haciendo en la noche, ya lo hace de manera pública, abierta. O sea, tomando el riesgo de que lo vean siendo quien él era, haciendo esto para aquel que les había causado tantos problemas. Seguramente, con toda seguridad, ese encuentro con Jesús ya había hecho algo en su corazón. Había quitado la venda, la ceguera que la ley, que el amplio conocimiento de la ley le había puesto. Creer implica nacer de nuevo. Es básicamente lo que Jesús te quiere decir. Creer implica nacer de nuevo. Si creemos en que Jesús es el Hijo de Dios y no un maestro, pensando nosotros, y no un maestro, no un rabí, no el milagrero, como muchos de pronto también suelen verlo, el que puede hacerme y darme, ¿sí? Proveerme, suplirme, no el curandero tampoco, el que frente a mi enfermedad o las mis seres queridos tiene que sanarme, puede y entonces tiene que sanarme, no el que nos saca de los aprietos en los que nos podemos llegar a encontrar, no el que tiene que, es el poderoso, entonces tiene que. Porque si me está pasando esto y estoy pasando por esto, tiene que hacer. Sino como el Hijo de Dios. Sino como el Hijo de Dios. Aquel que vino a cumplir el plan perfecto de Dios de salvación para la humanidad. Entonces nacemos de nuevo. Si creemos en ese Jesús, entonces nacemos de nuevo. Y el Espíritu empieza a obrar en nuestra vida de manera evidente. Estaremos acercándonos a Jesús desde una perspectiva correcta, no terrenal,
como lo pretendía ver Nicodemo, desde la perspectiva del reino del Dios, la perspectiva correcta. Como les decía ahorita, si lo entendemos así, nuestro acercamiento, nuestra concepción, nuestro conocimiento de Dios debe ser diferente. Ya no puede basarse en nuestras expectativas, sino en quien Él es. Por quien Él es que lo busco, creo en Él, lo sigo y muero por Él. Doy mi vida por Él. Por Jesús, el Hijo de Dios. Les doy ayer unas preguntas para que podamos meditar en el texto con respecto a nuestra vida personal. ¿Cuál es tu perspectiva de Jesús? Qué bueno que nos vayamos pensando en eso. ¿Cuál es la perspectiva que hoy tengo de Jesús y con la cual me he acercado y me acerco a Jesús? ¿Cuáles son tus expectativas de Él en tu vida? ¿Es por lo que puede hacer o por lo que ya hizo por ti y por mí? ¿Ves en tu vida evidencia de que realmente, después de haber creído y nacido de nuevo, el Espíritu de Dios ha obrado en tu vida? ¿Ves evidencias de eso? ¿Otros las ven también? ¿Tú las ves y otros las ven? Y para terminar, ¿reconoces a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Lo ves así? ¿Te acercas hacia Él como el Hijo de Dios? En ese sentido, ¿has rendido tu vida entera a Él en confianza, en convicción? Cuando se refiere al término creer en Él, el significado es creer, confiar, fiarse de Él, entregar totalmente tu vida a Él. Una entrega total de tu vida a Él. Eso es creer. Que el Señor nos lleve a evaluarnos, a replantear nuestra vida, nuestra relación y nuestra comunión con Él. Y pedirle que nos muestre si estamos teniendo una correcta perspectiva de quién es Él. Y por tanto nos acercamos a Él con esa correcta perspectiva del reino de Dios, de aquel quien ha sido enviado por Dios para la salvación de la humanidad, de su vida y de mi vida. Oremos, acompáñame a orar. Señor, qué bueno es siempre poder abrir tu palabra, exponernos a ella. Tener la plena seguridad de que es tu voz hablándonos a cada uno de nosotros, queriendo revelarnos a nosotros también quién eres tú, de tal manera que dejemos de verte como de pronto muchos a la ligera te ven, como una figura más de la religión, como una figura más del cristianismo, sino verte como el Hijo de Dios, en quien Dios ha cumplido su perfecto plan de salvación para la humanidad, para cada uno de nosotros. Necesitamos verte así, Señor, porque necesitamos tener vida plena en ti, no en los parámetros del mundo, sino en los parámetros que tú nos ofreces a través del creer en ti, a través de